El título del devocional de hoy es Hagamos lo bueno y hagámoslo pronto. Hagamos lo bueno y hagámoslo pronto. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Bueno, aquí nos encontramos con la historia del rey más joven de Israel. Josías comenzó a reinar cuando apenas tenía 8 años, y desde esa corta edad comenzó a buscar a Dios. Cuando leemos la historia de los reyes de Israel y los reyes de Judá, en la gran mayoría de los casos, hubo muchos que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, y todos aquellos que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, de ellos no todos pudieron limpiar y sacar todos los ídolos que el pueblo adoraba. Pero este no fue el caso con Josías. A los 8 años comenzó a buscar a Dios, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los altares, de los lugares altos, de todas las imágenes, de todas las esculturas y de todas las estatuas. También quemó los huesos de los sacerdotes que habían ofrecido incienso, los cuales no eran de la descendencia de Leví, sino que los había instituido Jeroboam. Este acontecimiento en la historia había sido profetizado 350 años antes por medio de un profeta de Dios, el cual cuando profetizó en contra de Jeroboam, y este mandó a prenderlo, si usted recuerda, su mano se secó. Bueno, esta historia está en 1 Reyes 13, si lo quiere anotar. Aquí nos encontramos entonces con esta profecía hecha realidad, donde Josías ahora está cumpliendo lo que Dios había establecido para que él hiciera, que era limpiar a Israel. Limpiar a Israel. Si Josías hubiese muerto justo después de limpiar todo Israel, si solamente hubiese cumplido con limpiar a Judá, a Jerusalén, hubiese sido reconocido como alguien que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y sería más que suficiente como para ser anotado en la historia como uno de los mejores reyes de Israel. A fin de cuentas, hubo muchos reyes que se rebelaron en contra de la palabra de Dios, pero Josías no fue el caso. Quizás esta es la condición de muchos cristianos hoy. Déjame hacer un paralelo aquí. Donde quizás para ellos es suficiente hacer aquello que ellos consideran buenos. Cumplen con hacer lo necesario, vienen a la iglesia, dan sus diezmos, dan de sus ofrendas, son parte de un ministerio y sirven al Señor. Y de por sí, ya esto es algo muy bueno, pudiéramos decir. Pero ahí se quedan. Ahí se quedan. Ojalá todos los cristianos que son parte de congregaciones locales hicieran al menos lo bueno en sus iglesias, y cumplieran con estas buenas obras. Pero esto no fue lo que sucedió con Josías. A partir del versículo 8, comienza otra etapa en el reinado de este joven rey, donde el hacer lo bueno, voy a poner bueno entre comillas, donde el hacer lo bueno ya no es suficiente. Ya no fue suficiente con hacer lo bueno al limpiar el exterior de Judá y de Jerusalén. Ahora, el hacer lo bueno tendría que ver con el templo de Dios, con la casa de Dios.
El lugar donde ahora el pueblo, que había sido limpiado de todos los ídolos y estatuas, tendría un lugar donde adorar a Dios, y para esto era necesario arreglar el templo, arreglar la casa de Dios. Ahora ya no habría excusa para que el pueblo buscara a Dios, porque por mucho tiempo se entregaron a la adoración fuera del templo, hasta el punto donde el templo, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, había sido olvidado. Y es que en realidad cuando queremos hacer lo bueno, somos llevados de lo bueno a lo más bueno, o de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo mucho mejor. Eso es lo que significa progresar en la fe, crecer en amor, crecer en adoración a Dios. Dios nunca nos va a dejar acomodarnos en lo mínimo que podamos hacer, aunque sea algo bueno. Dios siempre nos llevará a que aumentemos en lo bueno, a que vayamos creciendo en todo el conocimiento de Dios. Versículo 8, si me sigue ahí, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. ¿Qué es lo que tuvieron que reconstruir en la casa de Dios? Todo lo referente al fundamento, todo lo referente al esqueleto, todo lo referente a lo primordial de cualquier casa. Tuvieron que comprar piedras para hacer las canteras, la base del templo. Tuvieron que comprar madera para el armazón del edificio. Y es que cuando se viene al hecho de restaurar algo, si usted ha comprado una casa vieja anteriormente y la quiere pues remodelar, ¿a dónde tiene que llegar? En muchas ocasiones tiene que desarmar toda la casa y llegar hasta el fundamento, o al menos a lo que le llaman aquí el frame, la parte de afuera de la construcción, para empezar entonces de nuevo. El fundamento es lo que sostiene la obra de Dios. Si el fundamento de cantería no está correcto, entonces toda la construcción estará deforme. Si el armazón para poner las paredes no está derecha y a nivel, toda la estructura de las paredes estarán de igual manera deformes. Solo será cuestión de tiempo antes de que tengan que otra vez reedificar el templo. Esto fue lo mismo que Pablo eventualmente le escribió a la iglesia de Corinto cuando les habló acerca del fundamento, el cual es Cristo, que nadie puede cambiar. Y nos manda a nosotros ¿a qué? A sobreedificar, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Porque llegará un día donde toda edificación será ¿qué? Probada. Por tanto, a nosotros nos toca comenzar, no de cero, pero si nos hemos desviado, si se ha jorobado, deformado o salido del diseño, lo que hemos edificado, nos toca a nosotros hacer lo mismo que hizo Josías, comenzar a reparar la casa. Cuando miramos a nuestra vida espiritual, cuando usted se mira al espejo de la palabra de Dios y vemos el edificio que hemos sobreedificado, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo usted lo encuentra? ¿En ruinas? ¿Torcido? ¿Deforme? ¿Abandonado? Quizás usted se mira en el espejo de la palabra y dice, estoy mejor que la palabra. No tengo nada que cambiar. Espero que no sea el caso. Si por alguna razón está deficiente o en necesidad de restauración, comience primeramente por inspeccionar el fundamento
comience por inspeccionar la armadura a donde irán las paredes. Pero algo que me llama la atención aquí es que esta destrucción que había ocurrido de la misma casa de Dios no había sido a causa de los enemigos del pueblo de Israel. Eventualmente, cuando Nabucodonosor, al final de este capítulo y más adelante, cuando se habla acerca de del cautiverio, cuando vinieron y destruyeron el templo, bueno, 70 años después les tocó reedificar una vez más. Pero aquí no fue el enemigo. Aquí no fue el enemigo. Esta destrucción sucedió mucho antes de que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Esta destrucción había venido de adentro, de parte de las mismas personas que debieron saber cómo cuidar de la casa de Dios. Versículo 11 nos lo dice, fueron los mismos reyes de Judá los que habían destruido la casa de Dios. De adentro. De adentro. Mire, en muchas ocasiones se nos hace mucho más fácil culpar a los demás por nuestra propia condición de deformidad o de ruina espiritual. Y en muy pocas ocasiones miramos a nuestra propia condición. La gran mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos ocupamos de destruir nuestro lugar de adoración. Nadie más. Siempre será más fácil mirar la paja del ojo ajeno que la viga que está en nuestro propio ojo. Y la nación de Israel no tenía a nadie más que culpar que a ellos mismos. Que a ellos mismos. Pero ahora, debajo del reinado de este rey Josías, las cosas habrían de ser diferentes porque había personas que habían asumido la responsabilidad como reedificadores y cada uno de ellos hacía la obra con fidelidad. Si hay algo que se requiere de todos los administradores, según 1 Corintios 4:2, es que sean hallados fieles. Mire, cuán ligera camina la iglesia cuando cada uno que ha puesto su mano en el arado es responsable para trabajar fielmente. Cuán rápido crece la iglesia, no necesariamente en número, cuando todos hacemos exactamente lo que se nos ha confiado para hacer. Cuando podemos ocuparnos de otras cosas sin tener que preocuparnos de lo que se delegó. Si se hace, cuándo se hará o cómo se hará. Ya habiendo sido removidos los lugares altos de adoración pagana, ya habiendo sido removidas todas las estatuas y despedazados todos los monumentos, habiendo sido hecha esta buena obra, entre comillas, ahora el pueblo estaba preparado para hacer algo mejor. ¿Y qué era esto mejor? Reconstruir la casa de Dios, lo cual hicieron fielmente. Y si ahí se hubiese quedado la historia de rey Josías, bueno, limpió los lugares de Jerusalén y de Judá, limpiaron todos los lugares altos, demolieron las estatuas, quitaron los monumentos, arrasaron con toda la paganidad, pudiéramos decir, de la nación. Y encima de eso reconstruyeron y repararon la casa de Dios y Josías murió, ahí hubiese quedado igual como uno de los mejores reyes de Judá y de Israel. Pero Dios no había acabado con el pueblo. Dios quería hacer algo mucho mejor con ellos. Ya quería pasarlos de lo bueno a lo mejor a mucho mejor. Versículo 14. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Dentro de esta casa que necesitaba ser reparada, buscaron el dinero, buscaron lo que se había separado para la construcción o la reparación, mejor dicho, del templo. Y entre los escombros, quizás dentro de los muebles que quedaban viejos, dentro de todo pues, el polvero que había y demás, el sacerdote encuentra ahora el libro de la ley. Versículo 15. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta eso?
Usted encomienda y se hace exactamente todo lo que usted encomendó en su casa. Eso sería genial, ¿no? 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Ya la historia cambia. Cualquier otra persona hubiese escuchado las palabras del libro de la perfecta ley de Dios y al haber sentido tristeza por su pecado, por su condición, se hubiese sentido a gusto con reconciliar todo en lo que hubiese sido hallado falto, escuche bien, con todo lo bueno que había hecho en Judá y en Jerusalén. En otras palabras, Dios le hubiese mostrado: hey, esta es la condición del pueblo, la condición de tus padres y la condición de la nación actual. Y haber dicho: wow, estamos mal, pero, Señor, acuérdate que yo quité los lugares altos. Acuérdate que yo quité las estatuas. Acuérdate que yo quité los monumentos. Acuérdate que yo. Y tratado de reconciliar lo malo que todavía Dios ve en nosotros con lo bueno, aparentemente bueno, que hayamos hecho. Hubiese dicho quizás algo así: bueno, yo sé que nuestros padres pecaron y que nos hemos alejado de la ley de Dios, pero al menos quité los lugares altos y destruí toda la idolatría que había en el pueblo. Y de paso, estamos reconstruyendo la casa de Dios. Y quizás esperar a que Dios dijera: bien hecho, buen siervo y fiel. Al menos no estamos tan mal como nuestros padres. Hubiese sido la otra polémica. Al menos no estamos tan mal como ellos. Para Josías no importó cuán bien o cuánto bien había hecho. Si ese bien no estaba directamente relacionado con un corazón recto y puro delante de Dios y conforme a su perfecta ley. Todo lo bueno que hubiese hecho, ahora mismo quedaba todo a segunda mano. Ya lo que había hecho, aunque bueno, no era lo importante. La reconstrucción de lo que habían hecho, aunque bueno, no era lo más importante. Lo más importante ahora, ¿qué cosa era? La condición del corazón. ¿Cómo me ve Dios a mí? Y dice que una vez que estas palabras entraron a los oídos de Josías, no pudo evitar que descendieran a su corazón, y esto lo llevó a rasgar sus vestidos. Una señal de luto, de tristeza. Y al verse realmente ¿cómo era? ¿Cómo era? Un hombre necesitado de regresar a la ley de Dios. Para nosotros esto es una gran lección que nos debe llevar a preguntarnos lo siguiente: ¿qué sucede en mí cuando la palabra de Dios me confronta? ¿Qué sucede en mí cuando la palabra de Dios me confronta? ¿Trato de excusar mi deficiencia, recordándole a Dios todo lo bueno que he hecho hasta este punto? Ay, Señor, no te fijes tanto, solamente es una pequeña cosa, pero mira todo lo que he hecho. ¿Trato de minimizar mi pecado diciéndole a Dios todo lo que he hecho bien para su gloria? Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Y se hace evidente porque no importa cuánto bien hagamos, si nuestro corazón no está en línea con la palabra de Dios. Hay muchas personas que hacen, hermanos. Mateo 7 lo declara. Muchos dijeron: en tu nombre hemos hecho. Sí, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí, yo no te conozco. Alinear el corazón es algo que podemos aprender de Josías. Versículo 20. En el momento que Dios muestra la condición de Josías por medio de la predicación de la ley o la lectura de la ley, rasga sus vestidos, se da cuenta cuál es su verdadera condición, versículo 20, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado.
porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Mire, Josías no se conformó con rasgar sus vestidos externos de manera visible como para mostrar algo espiritualmente bueno ante los demás. ¿Viste cómo rasgó sus vestidos? Sí, tremenda rasgadera de vestidos que hizo. Y ahí quedó. No, eso no fue el caso con Josías. Josías fue más allá. Mandó a que consultaran a Jehová por el pecado, no solo de sus padres, sino por el pecado de hacer lo que ellos consideraban, escuchen, bueno sin la dirección de Dios. Bueno sin la dirección de Dios. Ahora, yo no estoy negando el bien que hicieron en derrumbar los ídolos, destruir las estatuas, pero escuche bien, Dios no quiere que nos conformemos con santidad externa, sino que Dios está interesado en la santidad que proviene de un corazón rendido a su palabra. Ahí es donde Dios quiere llegar. Qué bueno que quitaste los ídolos, qué bueno que quemaron las estatuas, qué bueno que destrozaron los monumentos, qué bueno que están reparando mi casa externa, física. Pero lo más importante, donde yo quiero morar, es en el corazón, no en cuatro paredes. Esto fue lo que sucedió con Josías. Porque enseguida que se vio confrontado con la ley de Dios, se dio cuenta que lo que había hecho no era tan bueno como él pensó. Y por tal razón manda a consultar a Hulda, la profetisa, versículo 22. Y esta mujer le profetiza acerca de lo que Dios va a hacer con la nación, de cómo Él va a hacer juicio en contra de ella por dejar sus mandamientos. Pero mire lo que Dios dice acerca del rey Josías. 26, vamos al 26. Le dice Dios, le dice la profetisa en esta conversación, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, haciendo referencia a Josías. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Yo creo que usted presta atención a algo muy importante aquí. Note que Dios no le menciona nada referente a la limpieza de la nación, ni tampoco acerca de la destrucción de los ídolos, ni de las estatuas, ni de los lugares altos. Tampoco Dios tiene misericordia de Josías por haber comenzado a reparar la casa de Dios. Es algo bueno, pero no es lo necesario. Dios extiende su misericordia hacia Josías por cómo había respondido a las palabras de la ley que había escuchado. Si esto no es una lección para nosotros, no sé qué otra lección es. Pero Señor, mira todo lo que he hecho. No. ¿Dónde está tu corazón? Pero mira todo lo que hice. ¿Dónde está tu corazón? Pero mira toda la limpieza que hice. ¿Y dónde está tu corazón? Esto nos muestra que lo que es importante para Dios no es tanto lo que podemos hacer por Él o para Él, ni cuánto hayamos limpiado lo exterior de nosotros. A fin de cuentas, los fariseos hacían eso. Limpiaban los sepulcros por encima, limpiaban lo de fuera del plato o del vaso, y lo de adentro. Dios está mucho más interesado en lo que su palabra causa dentro de nosotros cada vez que lo escuchamos. Esto es lo que Dios trae a colación con Josías. Por cuanto escuchaste mi palabra e hiciste tal cosa. Cuando su palabra alumbra en nuestro corazón y nos muestra las tinieblas que aún quedan en ella, viene la siguiente pregunta: ¿se conmueve nuestro corazón? ¿Nos lleva a humillarnos? ¿Nos lleva a rasgar nuestros vestidos?
a llorar por la tristeza de nuestro pecado? Eso es lo que debería hacer. Eso es lo que Dios busca en nosotros. No tanto nuestras obras externas, sino la condición de tu corazón. ¿Qué causa mi palabra en ti? Si la Biblia nos dice que escuchemos con temor y temblor, ¿qué causa en nosotros la palabra de Dios, especialmente aquella que alumbra las tinieblas en nosotros? ¡Wow! No sabía que tenía eso. Yo pensé que ya lo había superado. No sabía que yo era así, de celoso, o de egoísta, o de... Póngale. ¿O acaso nos lleva al opuesto? ¿O acaso nos lleva a recordarle a Dios todo lo bueno que hemos hecho? Yo sé que yo soy así, pero ten en cuenta de que soy pastor de iglesia. Yo sé que soy así, pero acuérdate que yo voy a la oración todos los miércoles. Hay otros que no van, yo al menos voy. Yo sé que soy así, pero tú conoces mi corazón, que tengo buenas intenciones. Hermano, nada de eso se puede parar delante de Dios. Nada de eso tiene sustancia suficiente como para que Dios diga, tienes razón. Pero aquí no termina lo que Dios quería hacer con Josías, ni con el pueblo. Porque Dios quería que todo el pueblo recibiera lo mismo que Josías había recibido. Mire, de nada vale si solamente el pastor y unos pocos se entregan por completo a Dios. De nada vale. Bueno, no es que de nada vale, pero bien poco hacemos. Bien poco hacemos. ¿Cómo se mueve más rápido la carreta? ¿Cuando todos salamos parejos o cuando son 3 y el resto arriba? Pastor, dele más rápido, que hay calor. De nada sirve, o de poco, podría decir. Será bien difícil que andemos en el mismo camino juntos. Pero cuando todo el pueblo de Dios tiene una misma mente y un mismo corazón, Dios hace cosas maravillosas. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el pueblo. Versículo 29. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y ¿qué más? Todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Ahí estaba, delante de la casa de Dios, el rey estaba delante de todos ellos y dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué tiempo usted cree que duró? Toda la ley de Moisés. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Escuche, el rey no los obligó a que sirvieran a Dios, no, el rey los impulsó para que ellos se obligaran ellos mismos a servir a Dios. No, o sea que me voy a imponer servir a Dios. Yo me voy a proponer hacerlo. Yo. Eso fue lo que dice ahí. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuál fue el resultado de que todo el pueblo se obligara a cumplir con la ley de Dios y a servir a Dios con todo su corazón? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, por cuestión de tiempo, le tengo que resumir el capítulo 35. Porque en este capítulo siguiente, Josías comienza una vez más a ordenar todo lo referente al servicio de Dios. Ya no fue suficiente que limpiara toda la región, que quemara los altares, que destruyera los monumentos y las estatuas. No fue suficiente ahora simplemente vamos a construir o a reconstruir la casa de Dios. Ahora vamos a ordenar el servicio a Dios.
Y comenzó a ordenar todo lo referente en cuanto a ese servicio, desde los músicos, los levitas, los sacrificios, las ofrendas, los turnos de servicio y hasta los sacerdotes. Todo entró en cintura, como diríamos nosotros. Todo fue puesto en orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios invade nuestro corazón, una de las cosas que Dios hace, o una de las primeras cosas que Dios hace, es que comienza a ordenar y a priorizar nuestro corazón. Esto no me agrada, esto va aquí, esto va aquí, esto no va ahí. Porque ¿cuántos sabemos que cuando llegamos a Dios, nuestro corazón está lleno de ídolos y de deseos carnales? Y Dios viene con su luz y dice, voy a hacer morada aquí. Sí, Señor, ven, entra en mi corazón. Y pensamos que Dios simplemente va a hacer un hueco. Dice, bueno, yo me voy a acomodar aquí en este cuartico pequeño de tu corazón. No, Dios viene ¿para qué? Limpiar todo. Y Dios comienza a decir, eso fuera, eso fuera. Y en algunas ocasiones, cuando Dios hace eso, es suficiente con decir, mira, esto no me agrada, Señor, sácalo de mi vida. O entrégame tal cosa, Señor, ahí te lo entrego. Mira, entrégame a tu hijo Isaac, ahí te lo entrego. Pero hay otras ocasiones donde no queremos y Jesús tiene que venir a voltear mesas, ¿sí o no? Esto tiene que salirse de aquí. Eso es lo que hace Dios. Jamás Dios nos deja en desorden en nuestra vida. Jamás. Cuando Dios invade nuestro corazón, una de las cosas que Dios hace, comienza a poner en orden dentro de nuestro corazón todo lo que a Él le place. Comienza a ordenar nuestro corazón. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo en esta ocasión para que el pueblo celebrara entonces la Pascua, tal y como fue diseñada desde el principio. Mire cómo fue que Dios catalogó esta Pascua. Versículo 18 del capítulo 35. Si usted quiere leer el capítulo 34 y 35 en su casa, lo puede hacer. Pero el versículo 18 nos dice así: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Ahora uno pudiera pensar, tremenda fiesta que fue aquello. Dice aquí la Biblia que nunca fue celebrada una Pascua tal y como esta. Escuche, ninguna Pascua fue celebrada de tal manera, no por la cantidad de sacrificios que se hicieron. Cuando el rey Salomón fue instituido rey, se hizo tremenda celebración. Una cantidad de sacrificios que yo me imagino que aquello fue una piscina llena de sangre, de toda la cantidad de sacrificios que había. Pero ¿por qué aquí se dice que ninguna Pascua fue celebrada de tal manera y nunca más fue celebrada de tal manera? ¿Por qué? Porque el pueblo tenía una misma mente y un mismo corazón. La palabra de Dios había llegado no solamente al rey, no solamente a los levitas, no solamente a los sacerdotes, no solamente a los principales. La palabra de Dios se había extendido a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y todos se comprometieron con servir a Dios todos los días de su vida, al menos mientras Josías estuvo con vida. Todo el pueblo se había reconciliado con Dios, todo el pueblo se había comprometido a servir a Dios con todo su corazón, y todo el pueblo había sido conmovido por la palabra de Dios que habían escuchado, la misma que el rey Josías escuchó. Este pueblo había aprendido a habitar juntos y en unidad, todos los hermanos juntos, en una misma mente, en un mismo corazón. Por tanto, su celebración de la Pascua, lo cual significa la libertad que Dios les había dado, fue una celebración como nunca antes vista. Jamás se había visto. Cierro con este dato. Versículo 19 nos dice, esta Pascua fue celebrada en el año, ¿cuál? 18 del rey Josías. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Regresa al capítulo 34, versículo 8.
nos dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Masías, etcétera, etcétera, a buscar el dinero y encontraron el libro de la ley. En el mismo año sucedió todo esto. Desde que encontraron la ley de Dios, desde que leyeron delante del rey la ley de Dios, hasta que terminaran poniendo todo en orden y teniendo al final celebrando una Pascua como nunca antes, sucedió todo en el mismo periodo de tiempo. Esto nos demuestra que cuando Dios nos muestra aquello que debemos alinear en nuestra vida, cuando Dios nos habla por medio de su palabra y nos lleva a ese lugar de convencimiento o convicción de pecado, ¿cómo usted cree que Dios demanda o espera de nosotros que respondamos? ¿Un año después? ¿2 años después? Ay, Señor, cuando lo sienta en mi corazón hacer. No. No necesitamos de mucho tiempo para decidir seguir al Señor, ni obedecer. Cuán fácil se nos hace asentir a lo que tenemos que cambiar, pero cuán difícil se nos hace poner manos al obra. Comenzó en el año 18 y la Pascua misma se celebró en el año 18. Hermanos, que Dios nos ayude a hacer el bien. Pero no solamente a hacer el bien, sino a querer hacerlo pronto. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Póngase de pie, por favor. Todos sabemos que Dios se goza y espera de nosotros una pronta obediencia. ¿Usted lo sabe? Dios desea obediencia de parte de nosotros. Ahora le pregunto, ¿una obediencia cómo? ¿Pronta o tardía? ¿Cuál usted cree? Pronta. Acompáñeme a orar. Señor, aquí nos presentamos delante de tu presencia, porque de cierta manera nos vemos relacionados en este pasaje. Estamos tentados a conformarnos con aquello bueno, si podemos llamarle bueno, que hemos hecho. Desde que tú nos llamaste por tu gracia y misericordia, hemos limpiado muchas áreas de nuestra vida. Hemos quemado ídolos, hemos destruido monumentos, hemos quemado estatuas, hemos derribado lugares paganos. Lo primero que tú nos has mandado a hacer, que sentimos nuestro corazón hacer, lo hemos hecho. Después de nuestra conversión, nos instalaste en una iglesia local y ahí comenzamos a reparar tu casa. Vinimos a poner manos en el arado, a edificar los unos a los otros. Comenzamos en ministerios, en llamados, en funciones y empezamos a edificar el edificio de Dios. Pero en muchas ocasiones nos hemos conformado con esas dos. Podemos mirar atrás y decir, gracias Señor te damos porque pude arrancar esto de mi vida y gracias porque soy parte de una congregación y ahí dejarlo. Pero Dios quiere hacer mucho más que simplemente lo bueno que hemos hecho. Dios quiere que su ley, cuando sea hablada a nuestra vida y alumbre nuestras tinieblas, que nos lleve al mismo lugar donde llevó a rey Josías, a llorar, a humillarse, a rasgar sus vestidos y a clamar a ti por misericordia.
cuando el rey Josías hizo eso, de igual manera el resto del pueblo, al escuchar la misma palabra, también se comprometió con el Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Una Pascua como nunca antes había habido. Señor, yo te quiero pedir en esta noche que pongas en nosotros la misma sensibilidad que hubo en el rey Josías. Que seamos capaces de discernir nuestra necesidad de ti. Que estemos dispuestos a humillarnos, a arrodillarnos, a llorar si es necesario y a rasgar nuestros vestidos. Porque queremos estar a paz contigo. A fin de cuentas, nada más de lo que había hecho Josías, Dios mencionó. Solamente su respuesta ante su palabra. Lo mismo Dios demanda de nosotros. Podemos desgastar nuestras manos trabajando en la casa de Dios. Podemos dar todo lo que tenemos para la casa de Dios y nuestro corazón está lejos de Dios. Si hay algo bueno que hayamos hecho, Señor, ayúdanos a que lo mejor es temblar delante de tu palabra. A que lo más excelente es humillarnos delante de tu palabra. No solamente yo como pastor, no solamente aquellos que sirven. Te pido por el resto de la congregación, por todos nosotros, que tu palabra cause esto en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto. Pon en nosotros el deseo de querer hacer lo bueno, pero también de hacerlo pronto. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús.